Muy bien, jóvenes. Aquí tienen a Silvio abrazando a Yayoi Kusama. Bueno, ahora nos encontramos por fin en la isla de Naoshima. La verdad que está lleno de obras. Principalmente les recomendaría que vengan a ver a Tadao Ando y a Ryu Nishizawa. Ryu Nishizawa está en la isla de Naoshima, que también vamos a hacer un recorrido. Seguramente o ya lo vieron o lo van a ver, pero este es un lugar muy importante porque es el punto de partida cuando recién te deja por aquí el ferry. Esta es una de las obras emblemáticas de la isla, es la famosísima calabaza. Tadao Ando aparece otra vez. Pero al mismo tiempo, ¿a qué les recuerda? A mí me recuerda a las pirámides. Pirámides prehispánicas, mesoamericanas, también peruanas puede ser. Interesante lo que hace con este muro, ¿no? O sea, siempre que estás diseñando muros de concreto, muros de lo que sea, siempre la pregunta es ¿dónde lo cortas? Entonces, llama la atención que aquí no utilizó la misma estrategia de sacar el muro recto, como lo hace, por ejemplo, acá, fíjense. Si se fijan aquí, si tomas un poco esta zona, o sea, aquí te recibe Tadao Ando del muelle con muros de concreto. Entonces viene recto y después juega un ligero escalón, que eso también llama la atención, ¿verdad? O sea, no lo saca todo al mismo nivel, sino que lo corta. Y de este lado, fíjense, se ve poderoso, ¿no? El juego de basamentos de escalones de granito. Vean la escala. Recordemos que hemos aprendido que el panel que utiliza Tadao Ando, el panel de su cimbra, ¿de cuánto dijimos que era? De 90 centímetros, ¿no? ¿Dónde está el láser? 90 centímetros. Hemos aprendido bien. 90 centímetros, ¿por cuánto dijimos? Pues ya vemos que es un 80, porque ya descubrimos que mide un 80, al menos de mis brazos extendidos. Entonces, 90 por un 80, y ya aprendimos que aquí hay 25, ¿no? Más o menos. 23, y aquí hay 30. Y ojo también con eso, siempre que desplieguen el diseño de una cimbra, empiecen con piezas completas. Es el mismo criterio que cuando acomodamos pisos. Piezas completas desde los vértices o desde las aristas para que luzca mejor. Aquí no podemos entrar, jóvenes, pero estas son dos esferas que me recuerdan a la película de La Esfera. Saludos a todos los que crecieron en los 90s con el gran Dustin Hoffman y las películas de Canal 5. Dustin Hoffman con las actuaciones de Sigourney Weaver, Samuel L. Jackson. Buena intervención. Pero fíjense, lo padre es que como las medidas del tatami, ¿verdad? O sea, sabemos que el tatami tiene una medida específica, ¿no? Que también era como unos 70 por 90. Y aquí ya sabemos que mide 90 por un 80. ¿Sí se ve? 2.67. 2.3 milímetros, 2.3 centímetros de error. Ahora, jóvenes, estamos en una masterpiece que me obliga a bajar la voz. Estamos en el Lee Ufan Museum. Vamos a ver un poco desde afuera para entender. Fíjense cómo bajan las juntas, ¿no? Los muros los cuela por secciones. Y la pura sección del muro baja al piso. Pero de repente deja la junta al centro de las juntas. Porque aquí esto es la cimbra de una sección del muro completa. Entonces ahí corta doble. Pero esas plantas de ahí arriba son la clave. O sea, el recorrido con el muro de concreto no sería lo mismo sin esas plantas que te abrazan, ¿no? Que te dan un poco de ligereza, de liviandad, de amabilidad ante toda esa cosa brusca del concreto. Bienvenidos a una de las obras más importantes de la arquitectura contemporánea. La estación de autobuses, estación intermodal de Sana'a, acá en las islas de Naoshima.
siendo necesaria la construcción de una terminal de transbordadores que centralizará los únicos accesos posibles por vía marítima hasta el interior, mejorando las comunicaciones con el resto del país. El lugar elegido para su ubicación se sitúa cerca del museo y el parque natural en el frente costero del suroeste de la isla, sobre un distrito conocido como Millanoaura, donde se encuentra un tradicional puerto pesquero. Una delgada cubierta de chapa metálica se extiende sobre la amplia explanada del muelle de embarque, generando un volumen liviano de una sola planta que alberga en su interior, tras un cerramiento de vidrio, las instalaciones de la terminal, un vestíbulo de acceso, una oficina de atención al público y venta de billetes, una tienda de souvenirs y un amplio espacio de carácter flexible pensado para acoger actos públicos. Además, la terminal está provista de una sala de espera abierta a la dársena para los pasajeros del ferry y una zona de aparcamiento con acceso directo al frente de atraque para facilitar el embarque y desembarque de los vehículos hasta la cubierta del barco. La ligereza del volumen se deriva del adelgazamiento de la cubierta, que se reduce a unos 15 centímetros de espesor. Solamente 15 centímetros de espesor. La multiplicación de los soportes para reducir su sección, o sea, el ancho, y la desmaterialización de los elementos constructivos mediante el empleo de superficies reflectantes en los acabados. Así, la extensa superficie de cubierta de planta rectangular de 70 metros de longitud por 52 metros de ancho se apoya en una retícula ortogonal de esbeltos pilares de acero de sección circular de 85 milímetros de diámetro que absorben las cargas verticales, mientras que los esfuerzos horizontales se resuelven mediante 8 paneles estructurales de acero con acabado de espejo, dispuestos sobre la superficie de la planta de modo aleatorio. Señoras y señores, esto es Sana. Hemos hablado mucho del maestro Tadao Ando, del peso, de la fuerza, del rigor, de la geometría, pero esto es otra cosa, jóvenes. La sutileza, la elegancia, la ligereza, la inmaterialidad, casi lo etéreo. Es un proyecto sumamente elegante, lo vieron desde adentro, dos materiales, blanco y cemento. La clave para hacer una losa ligera es elementos verticales, columnas. Aquí aplica verdaderamente la norma de menos es más, el minimalismo japonés y al mismo tiempo el alemán, ¿verdad? Porque esto amigos, recuerden que es Mies van der Rohe, el pabellón de Barcelona también. Muchas veces nos estamos peleando por hacer ver las cosas ligeras y al menos a mí me pasa que quiero quitarle los apoyos. Entonces quiero que sea ligero y quiero que vuele todo. Y los ingenieros siempre nos dicen, ponle una columna y le vas a bajar 10 centímetros a la sección. Y ellos lo que hacen es ponerle 4, 5, 6, 10 y bajan muchísimo. O sea, la cubierta mide 15 centímetros, jóvenes. 15 centímetros. Es una cubierta de una estación de autobuses, de ferries, y mide 15 centímetros. Vean qué belleza. Hemos hablado mucho del espacio interior y exterior de la casa japonesa, el Engawa, que es el porche. Allá en Mochis, allá en San Miguel le conocemos el porche. El zaguán le conocen en otros lados, en Guadalajara, en Colima. No hay lámparas en el techo. Si ven las tomas del inicio, regrésenle. Ajá, ahí. Eso. No vas a ver ni un foco en el techo. Y qué bonito, ¿no? Porque con Tadao Ando casi todo es concreto y pues todo tiene muchísima fuerza y por la textura, la luz. Pero aquí es una máxima sencillez. O sea, si se fijan el blanco les da luz, les da ligereza. O sea, ellos no quieren ser pesados, ellos quieren ser ligeros. Hemos hablado mucho en el canal, en esta escuela que es YouTube, hemos hablado que existen dos tipos de arquitectura. La arquitectura tectónica y la arquitectura estereotómica. La arquitectura estereotómica es la de la derecha y la arquitectura tectónica es la de la izquierda. Se explica perfectamente. La estereotomía son los muros de tierra. Son los muros que nacen de la tierra. Son los muros como el de la derecha, el del concreto. Puedes ver perfectamente cómo emerge del suelo. Se posa sobre el suelo. Es un bloque pesado sentado en el suelo. Eso es estereotomía. Los muros que transmiten su peso hacia el suelo. Y del lado izquierdo estamos viendo la tectónica. La tectónica es el ensamblaje, el arte del conjunto de elementos que se vuelven un todo. Vemos las columnas
transmitiendo sus cargas de forma seccionada a través de esas vigas que se veían en la cubierta, porque desde la parte de arriba se ve lisa, pero abajo vemos que tiene muchas vigas. Todas esas vigas y todas esas columnas la vuelven arquitectura tectónica. Entonces es la belleza de la diversidad. Vemos que se pueden lograr muchas cosas conscientemente. ¿Qué quieres? ¿Te gusta el peso? ¿Te gusta la ligereza? ¿Te gusta la luz? ¿Te gusta la sombra? ¿Te gusta el ruido? ¿Te gusta el silencio? ¿Te gusta lo apretado? ¿Te gusta lo amplio? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Lo más importante de la vida es primero definir qué te gusta. Una vez que definiste qué te gusta, el camino ya tienes el 50% del recorrido resuelto. Ya solamente es darle a la bici.